Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este espacio de aprendizaje con el Centro Psicológico Íntegro. Mi nombre es Irina Granados y te estaré apoyando en este tercer módulo del curso de Psicología Educativa de los procesos evaluativos en el contexto escolar. Para este módulo terminaremos de abordar aspectos del desarrollo, evolutivos del desarrollo, entre los que encontramos el desarrollo psicosocial y el desarrollo físico, y cómo estos influyen, adicional a los procesos que vimos anteriormente, en el proceso evaluativo que vamos a realizar en un contexto educativo. Adicional a eso, vamos a identificar diferentes estrategias de recolección de información y profundizaremos en lo que es la revisión de los cuadernos en el contexto escolar y los observadores que se manejan en esta. Nuevamente, bienvenidos a este espacio. Como les mencionaba, dentro de este curso de psicología educativa, para nosotros es muy importante que tengamos en cuenta todos los aspectos evolutivos de los estudiantes para que podamos tener una perspectiva clara de los diferentes contextos en los que vamos a involucrarnos nosotros y en los que vamos a realizar o podemos realizar alguna posible intervención dentro de las situaciones que encontremos que se pueden presentar en esto. En los procesos evaluativos en orientación escolar vamos a encontrar que hay diversas estrategias que nosotros como psicólogos podemos utilizar. Algunas de ellas están relacionadas con todo lo que es la observación, con las entrevistas, con las encuestas y diferentes materiales que podemos emplear para esta recolección de información. Recordemos que dentro de nuestro contexto evaluativo en la orientación escolar, nosotros no realizamos muchas intervenciones a nivel clínico, pues precisamente porque estas deben ser remitidas al especialista clínico, ya sea por parte de la EPS, que maneje el estudiante, o ya a nivel particular que los padres de familia bien puedan realizar ese acompañamiento con los estudiantes. Continuando con el proceso que veníamos realizando, vamos a identificar un aspecto importante para nosotros y es el desarrollo social. Ya habíamos visto previamente todo lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, un aspecto fundamental para nosotros es el desarrollo social y es el que más se evidencia dentro del contexto educativo. Este desarrollo social lo vamos a enfocar especialmente en la teoría de Bronfeld-Brenner, que habla sobre los ecosistemas. Esta teoría de Bronfeld-Brenner habla del modelo bioecológico del desarrollo humano, donde cada persona desarrolla dentro de un microsistema, es decir, la familia, los amigos, las actividades escolares, los profesores, etcétera, que se desarrollan en un mesosistema, es decir, todas las interacciones entre todos los elementos que hablábamos del microsistema, que a su vez está incluido dentro de un exosistema, es decir, ambientes sociales que afectan al niño, aun cuando éste no sea miembro directo. Es decir, incluye los recursos de la comunidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los colegios, por ejemplo, por los colegios públicos, acá en Bogotá específicamente, pues vamos a hablar de todos los recursos que hay dentro de, por ejemplo, la Secretaría de Educación que se brindan para el apoyo a los niños, por ejemplo, los programas de comedores que nosotros tenemos de acompañamiento también a los niños, las acciones que se hagan dentro de la Junta de Acción Comunal en beneficio de los niños, por ejemplo, todo lo que son las mesas comunitarias, donde los niños pues pueden acceder para recibir alimentos en algún caso que el niño lo requiera, los acompañamientos que se hacen desde bienestar familiar. El niño no está directamente involucrado con estos, pero el niño sí, pero son recursos que al niño le van a beneficiar. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos claramente son los centros donde trabajan los papás. En algunas empresas se tienen convenios, por ejemplo, como Compensar o CAFAM, que son las cajas de compensación, donde se les brindan algunos subsidios a los padres de familia para tener acceso, por ejemplo, a la compra de útiles escolares. También se les dan algunos subsidios a los padres de familia para que también hagan, por ejemplo, actividades con los niños o tengan vacaciones recreativas. Las empresas mismas generan espacios de estas vacaciones recreativas para los niños en las cuales ellos se van a ver beneficiados. Todos forman parte del macrosistema, ¿cierto?, que es la sociedad en general, y son todas las leyes, costumbres, valores, etcétera, en los cuales el niño se ve involucrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos todos estos aspectos desde la teoría, vamos a ver que esto influye dentro de lo que se hace en la formación escolar.
Entonces, encontramos que principalmente el niño inicia su formación o su desarrollo social en la familia, donde aprende valores, aprende costumbres, desarrolla algunos aspectos evolutivos como el lenguaje o la parte cognitiva. Algunos padres son muy eficientes dentro de este proceso de aprendizaje, enseñándoles los colores, fomentando el desarrollo del lenguaje. Y vamos a encontrar algunos padres que no realizan estas acciones de acompañamiento. Entonces ahí vamos a ver cómo influye la formación de los padres. Algunos papás dicen, no, es que él no sabe nada, no aprende nada. Su primo que tiene la misma edad ya habla, conoce los colores, conoce los animales. Pero recordemos que esto también hace parte de la estimulación que el niño ha recibido en casa. Y cuando llegan al colegio, pues el niño ya empieza a ponerse a la par con sus compañeros, empieza a tener los mismos estímulos educativos, entonces él ya empieza a adelantarse a sus compañeros también. Entonces, o a estar al mismo ritmo que sus compañeros. Entonces vemos también esa influencia social de lo que es la familia. Un aspecto importante que vamos a ver ahorita, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, un aspecto sencillo pero muy importante, el uso del tapabocas. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que hay niños que cuando van a salir de su casa se acuerdan de ponerse su tapabocas, lo utilizan todo el tiempo, les recuerdan a veces hasta los papás, papá, recuerda que debes tener el tapabocas puesto todo el tiempo porque hay un bichito que nos hace daño, que nos enferma. Pero vamos a encontrar otros niños que ustedes los van a ver en la calle sin el tapabocas, con el tapabocas en la mano. Y cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué este niño si realiza estas actividades o estas acciones de prevención y este otro niño no? Y lo que vamos a evidenciar es aspectos de costumbres que se han enseñado en la casa. Entonces, si papá y mamá o los mismos hermanitos no tienen estas costumbres en casa, pues el niño tampoco las va a asimilar. Dentro de nuestro salón de clase vamos a encontrar que, bueno, más o menos los niños ingresan al colegio unos 3, 4 años al colegio formación de educación formal, no a los jardines. Ya ingresan a un salón de clases y en este salón de clases pues se van a encontrar con sus pares. Al yo encontrarme con mis pares, con los mismos niños con los que yo debo tener un desarrollo parecido, pues empiezo a adquirir esas costumbres o esos hábitos. Por eso a veces algunos papás, no, es que ese niño, no sé, Juanito, Pepito, le enseñó a mi hijo esto y esto y esto. Recordemos que los niños vienen con un aprendizaje de casa y ese aprendizaje va a ser compartido en el salón de clases. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a ver que en el salón de clases es una pequeña comunidad donde cada uno de estos niños va a llegar con sus valores, va a llegar con sus creencias, con comportamientos y costumbres que ha adquirido en casa. Entonces ya encontramos cómo empieza a desarrollarse esa convivencia, encontramos que existe también una forma de expresarse, unos diálogos, los vemos ya dentro de los adolescentes, que ya ellos manejan su propio lenguaje, ya se encuentran en sus propios grupos de pares, entonces ya comparten esas vivencias que son similares y tienen una mayor conciencia de lo que es lo social y cómo esto influye en su desarrollo. Acá entramos a hablar del grupo de pares. No necesariamente tienen que ser los mismos compañeros del salón. Vamos a poner un ejemplo muy claro que nosotros vamos a encontrar en el contexto educativo y son los pares cuando son extra, por ejemplo, en cursos como sexto, séptimo, generalmente encontramos estos estudiantes que son extra, ¿qué quiere decir? Que son chicos que están repitiendo el curso, que no están acorde a la edad que deberían ir bueno, a la edad que debería estar en ese curso, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que son chicos más grandes. A veces en los colegios públicos nosotros encontramos chicos de 13, 14 y hasta 15 años que están en sexto o séptimo. Esto quiere decir que los niños que están en sexto y séptimo están en un promedio de entre los 10, 11, 12 años, de 10 a 12 años más o menos, que sería una edad relativamente normal para ese curso. Y un niño que tenga 14, 15 años, pues físicamente, que ya lo vamos a ver más adelante, físicamente, dentro de su pensamiento y dentro de sus pares, pues va a ser muy diferente este desarrollo social que de un niño de 11, 12 años. Recordemos que esta edad de los 11, 12 años es una edad donde el niño está entrando a la pubertad, está reconociendo algunos cambios físicos con los que debe enfrentarse y los que debe asimilar y debe pues adaptarlos dentro de su comportamiento. Entonces estos cambios también hacen que empiece a existir parte de la timidez, parte de lo que es el reconocimiento de sí mismo, el empezar a
construir su identidad a partir de estos cambios, o sea, modificar toda esa identidad que ya había adquirido cuando era más pequeño, empezar a modificarla a todos estos cambios físicos de aceptación de los pares, de los compromisos. Entonces empezamos a ver que estos grupos de pares empiezan a influir mucho dentro de lo que va a ser el niño, porque ya se empieza a desprender de lo que es la familia y empieza a asimilar más ese contexto social, porque vamos a encontrar una edad donde la influencia de los pares pues va a ser mucho más arraigada que la de los papás, porque para esos cambios los papás ya enseñaron lo que tenían que enseñar y ahora nos lo están enseñando los amigos, que es la percepción que tiene el niño a esa edad. Sin embargo, pues ahí debemos tener en cuenta también la familia dentro de este proceso de cambio, la comunicación, qué tan cercano soy yo a mi hijo o a mi hija para que él me pueda preguntar abiertamente ciertas cosas. Que ahí es donde empezamos a encontrar que vienen muchas dificultades por parte de los niños para preguntarles cosas sobre la sexualidad, sobre el consumo de sustancias, sobre acciones que ellos vean que no están bien, pero como mi par lo hace y no tengo la confianza para preguntarle a mi familia, entonces ahí viene ese choque que tiene el niño entre lo que me han enseñado, entre lo que estoy viendo y no poder preguntar y no tener la confianza en casa para preguntar este tipo de cosas. Entonces, el grupo de pares viene siendo muy relevante, genera pautas de comportamiento, pero también genera algunas situaciones que son de conflicto para el niño de, bueno, que está bien y que está mal, y ahí ellos empiezan a asimilar en esta edad de la adolescencia, empiezan a asimilar, bueno, qué cosas están bien y qué cosas están mal, y empiezan a discernir qué acciones puedo hacer yo y qué acciones no, y empezamos como en ese choque o esa edad de conflicto que nos habla Erickson sobre sobre mi identidad, ¿cierto? Sobre esa construcción de identidad. Un aspecto importante que encontramos acá es el ambiente religioso. En la mayoría de los hogares acá en Colombia, nosotros vamos a encontrar que hay una fuerte, bueno, digamos la tendencia, no, pero bueno, una fuerte creencia hacia entes o entidades religiosas, ¿cierto? Sea católico, cristiano y demás, donde hay una influencia grande de los niños, ¿cierto? Y esto permite que se vaya construyendo unas normas, unas reglas en casa, por ejemplo, si son católicos, es ir los domingos a misa, no sé, el hacer la primera comunión, hacer el bautizo, la confirmación, todo lo que está relacionado con estos ambientes religiosos y que esto también guía pues el comportamiento del niño, por ejemplo, tomar decisiones frente a lo que se va a hacer. Entonces, esto también influye dentro de ese pequeño mesosistema porque es lo que el niño, o bueno, lo que la persona tiene más cercano. Cuando vemos este microsistema y hablamos de todas las relaciones que les venía mencionando, es la influencia que hay en cada una de ellas. Todos estos aspectos pequeños en los que se ve inmerso el niño o el estudiante, adolescente, o nosotros mismos como personas, influyen dentro de lo que nosotros vamos a hacer y los comportamientos que van a regir esas acciones que nosotros vamos a decidir hacer. ¿Cierto? Entonces, el sistema escolar va a ser supremamente importante para nosotros porque el sistema escolar muchas veces orienta lo que nosotros como psicólogos educativos vamos a entrar a hacer eh, en, el, en el colegio o en la institución donde nos encontremos. El sistema escolar para nosotros orienta cosas como las escuelas de padres, las atenciones de rutas, que los vamos a ver en un siguiente módulo, estos procesos evaluativos, por ejemplo, direcciones de grupo, que a veces nosotros como psicólogos educativos pues también debemos guiar acciones grupales y unas de estas son las direcciones de grupo, talleres de sexualidad, orientación vocacional y demás acciones que vayamos a realizar que las veremos, las hemos visto anteriormente. Ya en este punto, pues vamos a encontrar el desarrollo físico y motor. Les comentaba que dentro del desarrollo social nosotros debemos identificar aspectos dentro de todo lo que es el mesosistema, ¿cierto? Y el microsistema. Entonces debemos identificar estos aspectos para hacer una evaluación adecuada del niño. Dentro del desarrollo físico y motor, vamos a encontrar que hay algunos aspectos esenciales que encontramos en el desarrollo de los niños a nivel físico que son necesarios que nosotros tengamos en cuenta también para
identificar, pues, por ejemplo, alguna relación entre el desarrollo físico y cognitivo del niño que pueda, por ejemplo, puede ser un niño que tenga un desarrollo físico adecuado, sin embargo, el desarrollo cognitivo no es adecuado con la edad y con su desarrollo físico. Puede pasar con los niños o con los adolescentes que tengan síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, su desarrollo físico va acorde con lo que vamos a ver ahorita, pero a veces su desarrollo cognitivo no está a la par. Entonces debemos identificar que a veces ese desarrollo físico, por ejemplo, en la parte de la pubertad, va a influir mucho también dentro de las acciones que ellos realicen. ¿Por qué? Porque un niño, el desarrollo físico o la pubertad en cualquier niño tenga un problema de aprendizaje, tenga un problema cognitivo, tenga algún déficit cognitivo, nosotros debemos identificarlo porque físicamente va a, digamos, por ejemplo, va a pasar la pubertad, por ejemplo. O sea, el niño va a llegar a la pubertad, va a tener cambios en su cuerpo y nosotros debemos explicárselo al igual que los otros niños. Entonces no debemos dejarlo aparte porque tiene un déficit cognitivo. Así tenga el déficit cognitivo, nosotros debemos explicarlo como se lo explicaríamos a los demás. Y acá vamos a hablar de un enfoque universal. A todos nuestros estudiantes debemos procurar que nosotros como psicólogos y nuestros docentes generen estrategias para que ellos, tanto los niños que tengan déficit cognitivo como los demás niños del curso, tengan unas actividades que les permitan a todos aprender de la misma manera. Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros debemos identificar cuáles son nuestros cursos, qué capacidades tienen ellos, cuáles son sus formas de aprendizaje. Y, por ejemplo, si yo voy a poner una actividad sobre una lectura y que ellos expresen, no sé, que yo les deje un libro, cualquiera, les deje un libro y ellos deben representar ese libro, lo pueden hacer, no sé, de forma kinestésica, si el niño, su estilo de aprendizaje es kinestésico, si el niño, su estilo de aprendizaje es musical, pues puede hacer, no sé, a través de la música o identificando canciones, no sé, diferentes estrategias que ellos puedan generar para expresar el aprendizaje. Entonces, a partir de una sola actividad, ellos pueden generar diferentes resultados a partir de lo que ellos mismos consideran que es su estilo de aprendizaje, que eso sería otro aspecto importante que nosotros debemos generar, otro módulo que se debería generar para este curso también o para un posible diplomado que hagamos. Entonces, dentro de los cambios o del desarrollo físico que nosotros vamos a encontrar, es importante que nosotros tengamos en cuenta que los niños pequeños pues van a generar unas habilidades que son relacionados con su edad porque ellos son muy activos. Generalmente sus habilidades son relacionadas con la motricidad gruesa y de los músculos grandes, es decir, ellos van a mejorar la manera en que ellos corren, en que ellos saltan, entonces ellos se van volviendo más fuertes y su desarrollo o su cerebro se va desarrollando de forma integral entre lo cognitivo y lo físico. Muchas veces para los niños es mejor que nosotros hagamos o realicemos actividades donde se genere movimiento y que generar movimiento también genere aprendizaje. Entonces, muchas veces, por ejemplo, para el trabajo con niños que tengan síndrome de Down o niños que tengan algún déficit atencional o que tengan un déficit cognitivo, el manejar estas actividades de motricidad gruesa permite que ellos también generen más comodidad con su cuerpo, que generen aprendizajes a través de la kinestesia y también que vayan generando esa confianza con los otros compañeros y que ellos vean que hay unos movimientos que son similares, que son parecidos y que se puede generar un trabajo en equipo. Este es el trabajo en equipo que es lo que nos va a permitir que desde diferentes teorías vamos a ver que los niños, ¿cierto? Vamos a generar que, como lo decía Vygotsky, esa zona de desarrollo próximo se alcance con la ayuda de la colaboración de otros niños que estén más avanzados. Entonces, estas actividades de motricidad, de movimiento, de juego, de equilibrio, que les genere a ellos el desarrollo, permite que entre ellos sean más cercanos y se pueda generar actividades que entre ellos se puedan colaborar. Ellos son capaces de saltar, trepar, brincar, la mayoría de los movimientos son de manera natural
que se dan a través del juego. Generalmente nosotros como papás también generamos ese desarrollo motriz cuando empezamos a jugar con el niño con un balón, por ejemplo. Entonces, no, patealo, lánzalo. Entonces, vamos a ver que hay diferentes actividades que podemos hacer con los niños. Nosotros mismos, no como psicólogos, sino como papás o como tíos o que conocemos o hemos estado cerca de niños pequeños, también hemos generado a veces actividades para que el niño se acerque a los objetivos que nosotros pretendemos, que son el desarrollo de esas habilidades. Eh, bueno, los periodos los niños deben tener unos periodos de descanso que les permitan a ellos recuperar esa energía que gastaron, porque al ser tan activos, pues ellos también tienen muchos periodos de descanso que les permitan eh, recuperar energías. Entonces, por eso muchas veces en los jardines o en las etapas preescolares, los niños tienen una hora de sueño, porque ellos juegan y pues, tienen su hora para dormir, para descansar, o de pronto que llegaron del colegio, entonces llegan a dormir y llegan a descansar, porque pues necesitan esos periodos de recuperación para continuar con sus actividades. Se debe mejorar, o bueno, se puede trabajar mucho lo que es la motricidad fina, sobre todo en la parte de la escritura, en la parte del trazo, entonces es más fácil para ellos de pronto aprender estos aspectos de trazo, o bueno, estos procesos de lectoescritura que deben ser en paralelo, para que el niño desarrolle esas habilidades motrices. Por eso generalmente en el colegio, ¿cómo se inicia? Utilizando plastilinas, utilizando crayolas. Recordemos que como estamos tratando de mejorar esa motricidad fina, una recomendación muy importante cuando el niño empieza a escribir es que no lo haga con lápices o con instrumentos tan pequeños, porque eso hace que, pues para el niño va a ser más difícil el agarre, mientras que si es una crayola o si es un instrumento más grueso, pues él puede manipularlo mucho mejor y ya de ahí ir avanzando. Otro aspecto importante que se genera en esta edad preescolar es la preferencia de la mano. Antes, lo que se hacía en los colegios era que todos los niños debían ser diestros, entonces los niños que eran zurdos sufrían mucho porque les obligaban a escribir con la mano, les amarraban la mano atrás, les tenían la mano a un lado, los castigaban o les pegaban cuando utilizaban la mano izquierda. Entonces, pues eso era muy aversivo para ellos, sin embargo, pues ya con todo lo que conocemos nosotros ahorita, eh, pues ya sabemos que hay niños zurdos, hay niños diestros, a veces hasta los niños pueden utilizar ambas manos, pues para identificar cuál es la preferencia de ellos y dejarlos que ellos escojan, no obligarlos a que tienes que escribir con esto, tienes que escribir con la otra. A veces de pronto nosotros por intentar enseñarles y nosotros siendo diestros, intentamos que el niño utilice la mano que nosotros utilizamos. Sin embargo, pues también debemos procurar que el niño lo haga con la mano contraria para que pueda identificar cómo se siente más cómodo. Cuando llegamos a la primaria, encontramos que hay un desarrollo más estable en la parte física, ¿cierto? Entonces, al encontrar esta etapa de estabilidad, pues vamos a encontrar que los niños tienen algunos cambios, algunos se vuelven más altos, otros más delgados, otros más fuertes, de manera es que son capaces de dominar deportes y juegos. Por eso encontramos que los juegos de los niños de primaria son más organizados. Entonces vamos a encontrar que ellos arman su grupo, tienen su grupo de compañeros donde juegan fútbol y no, vamos a hacer fulanito y jugamos. También vamos a encontrar que podemos encontrar niños que pueden ser más pequeños que otros, pero que cuando lleguen a la adolescencia pues van a tener el reconocido estirón que nosotros vamos a encontrar. Y vamos a encontrar un aspecto muy importante, y es que los niños son más conscientes de las diferencias físicas, pero pues como estamos veíamos anteriormente, en un contexto social, ellos no van a tener ese tacto para decidir las cosas. Entonces, ay, es que tú eres muy gordo, o es que tú eres muy flaco, o es que tú tienes algún problema porque, no sé, porque el niño puede tener síndrome de Down. Entonces, ¿por qué tienes un problema? ¿O cuál es el problema que tú tienes? Entonces, también debemos empezar a manejar ese tipo de comentarios y empezar desde nuestro rol como psicólogos educativos, debemos empezar a generar un espacio donde los niños aprendan que somos diferentes y que debemos aceptar esas diferencias, ¿cierto? Entonces no hay que generar burla ni comentarios despectivos a los demás. Que si se generan esos espacios de burla, pues pueden acudir a la maestra o pueden acudir a nosotros como psicólogos, ¿cierto? O con el coordinador, bueno,
dependiendo de las personas de autoridad que encuentren ellos en ese espacio, pues para hacer para comentarnos cómo se sienten frente a ese tipo de comentarios. ¿Listo? Y frenar antes de que lleguen a un espacio más, digamos, por ejemplo, al bachillerato, o que lleguen a espacios más de grandes donde los comentarios pueden ser un poco más agresivos. Bueno, en esta etapa de la primaria generalmente las niñas son más altas que los niños, pues recordando que en este periodo pues las niñas tienen un estiramiento más amplio, lo que les decía, no hay tacto al hacer los comentarios físicos, entonces pues es muy importante que nosotros podamos lograr esos procesos de aceptación de las diferencias y frenar esas posibles situaciones que puedan considerarse bullying. Ya cuando llegamos a la adolescencia, pues vamos a encontrar que el adolescente, dentro de la adolescencia son los cambios que nosotros notamos más eh, para estos niños que pasan esta parte de la pubertad. Generalmente los niños se encuentran en sexto, séptimo, cuando empiezan estos procesos, aunque vamos a encontrar, por ejemplo, niñas de 10 años, 9 años que se están desarrollando. Entonces es necesario que con un acompañamiento a los papás y a la niña, pues podamos ayudarles a afrontar y a superar estos cambios que ellos están viviendo. Esta pubertad obviamente marca el inicio de la madurez sexual. Explicarles a los niños y a las niñas que esto no implica que necesariamente tengan que estar o deban empezar a iniciar sus relaciones sexuales. Recordemos la influencia que tienen los pares en este momento, sobre todo cuando hablamos de los niños extra edad. Generalmente al ver que los niños extra edad tienen unos comportamientos de pronto un poco más sexualizados que estos niños que son más pequeños, pues debemos también orientarlos mucho frente a esto. Pero ¿qué aspecto tenemos que tener en cuenta? El acompañamiento de la familia. Si en casa hay una buena comunicación para que se hablen de estos procesos y estos cambios físicos que se están generando y de madurez sexual que se genera, pues el niño o la niña va a tener un poco más de seguridad frente a los cambios que tiene su cuerpo. Bueno, esto no es solamente, por ejemplo, en las niñas el caso de la menstruación, en el caso de los niños el cambio de voz, sino que son varios cambios que van a pasar en el cuerpo. Estos cambios, como les decía, pues se generan más o menos entre los 10 y los 11 años. Y en promedio las niñas inician la pubertad 1 o 2 años antes que los niños, por eso vemos un crecimiento más rápido de las niñas que de los niños. Más o menos las niñas alcanzan su estatura final a los 15 o a los 16 años. Hay mujeres que se han desarrollado, o pues se han desarrollado, no, que han crecido, han alcanzado una altura más o menos a los 20, 21 años, pero el promedio es 15, 16, 17 años. La mayoría de los niños generalmente termina su crecimiento físico, ¿cierto?, de estatura, alrededor de los 25 años, bueno, según diferentes autores. Entonces hay autores que afirman que a los 20, otros que a los 25. Y vamos a encontrar que esta madurez física y sexual también va a estar muy relacionada con los comportamientos que se tengan en estos años, más o menos entre los 10 y 15 años, donde también vemos unos cambios físicos, donde vemos unos cambios por ejemplo, de rebeldía, y es muy importante, por ejemplo, comprender que los cambios físicos también generan unos cambios hormonales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las niñas. Entonces, estos cambios físicos van a generar que se sientan irritadas, que se sientan molestas, que estén con sueño, que estén cansadas, pues porque es un cambio físico que también es desgastante, que coman más. Entonces, por eso a veces encontramos adolescentes que comen mucho, ¿cierto? Estos cambios también van a tener unos efectos en la identidad y pues debemos encontrar que hay unas diferencias sociales, emocionales, donde pues algunos niños al madurar más temprano pues tienen unos cambios físicos, unos cambios emocionales que también pueden generarse de una manera más temprana. Entonces, estos cambios pues también hacen en evidencia que hayan cambios en el comportamiento, en las actitudes, como les mencionaba, en esas hormonas que están ahí. Por ejemplo, en el caso de las niñas, el periodo. Nosotros generalmente como mujeres nosotros aprendemos a manejar estos cambios hormonales. Generalmente cuando tenemos el periodo pues hay más testosterona y por eso a veces sentimos esos cambios tan agresivos.
nos sentimos malhumoradas, nos sentimos cansadas, pesadas. Entonces, es importante que desde los diálogos que tengamos en el colegio se le dé a entender a las niñas que esos cambios son normales. Sin embargo, debemos también aprender a identificar esos procesos del ciclo, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que eso es un ciclo menstrual, que como ciclo tiene algunos picos, por ejemplo, los días antes de que nos llegue la menstruación, pues hay una carga hormonal más alta y esto se debe explicar dentro de algunos círculos que podamos hacer dentro de los colegios. Digamos que hay algunos círculos de mujeres donde nos permiten hablar de cómo nos sentimos, cómo son esos cambios, y al expresar estas emociones y esas sensaciones, pues vamos a identificar que no somos las únicas o ella no es la única a la que le está pasando esto. También podemos hacer círculos de hombres donde ellos expresen cómo se sienten con esos cambios físicos, cuáles cambios físicos han tenido y que no se sientan avergonzados por eso. Porque al tener esos cambios físicos, pues se van a dar cuenta que no solo les pasa a ellos, sino les pasa a otros compañeros y que no deben compararse unos con otros, porque ¿qué es lo que pasa? Hay niños que se desarrollan mucho más rápido, ¿cierto? Les cambia la voz, les sale bello y demás, y hay otros que demoran un poco más. Entonces esa comparación de, ay, es que todavía no se ha vuelto hombre porque no le ha cambiado la voz. Cada uno de nosotros es diferente y el poder generar espacios de educación sexual que sean adecuados y óptimos para ellos también va a permitir que esos cambios pues sean favorables para ellos, que su identidad también no se vea sesgada por esos comentarios negativos que se puedan hacer en la adolescencia. Y pues ya los cambios que nosotros tenemos como adultos, que pues viene un proceso totalmente diferente. Vamos a encontrar la importancia que tienen estos cambios físicos el juego. A veces nosotros, o sí en general, dentro de los procesos que se realizan, el juego no es algo relevante, sino es algo que los niños hacen como una forma de recreo. Entonces, pues vamos a encontrar que el juego es esencial para el desarrollo porque contribuye con el bienestar cognitivo, físico, social, emocional de los niños y jóvenes, ¿cierto? Y que esto del juego, pues nosotros vamos a identificar que también permite que haya un acercamiento entre ellos, o sea, no solo tener el juego como una estrategia para que ellos descansen, una estrategia evaluativa, sino también como una estrategia de actividades que se puedan realizar dentro del aula. Y uno de los casos que tenemos más comunes es el de Montessori y ella expresa que el juego es el trabajo de los niños, o sea, los niños solo deben jugar, solo deben socializar a través del juego, generalmente las actividades donde ellos aprendan deben ser jugando para que esto permita que ellos adquieran más habilidades. Entonces, bueno, el sistema de Montessori es muy bonito y es muy completo porque permite un desarrollo óptimo para los niños. Entonces, si tienen la oportunidad, léanlo. Es muy interesante. Y según Wolfolk, que es la autora que estamos trabajando ahorita, dice que el juego permite que los niños experimenten de manera segura mientras aprenden. Es decir, que el juego no solamente es para el desarrollo físico, sino también lo vamos a tener en cuenta dentro de los procesos que nosotros realicemos y puede ser uno de los procesos evaluativos que nosotros tengamos en cuenta para identificar pues, cómo se encuentra el niño en este momento. Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos que hacer es identificar aspectos que ya hemos visto, el aspecto psicológico, psicosocial, cognitivo, repetí varias veces, el aspecto cognitivo, psicosocial y físico del niño y todos los entornos en los que se desenvuelve para que podamos identificar qué acciones o estrategias podamos seguir, cuál es el acompañamiento que vamos a hacer y para eso es necesario que tengamos en cuenta los procesos evaluativos que se van a realizar. Dentro del desarrollo psicosocial, vamos a encontrar esta teoría, que es la teoría de Erikson, que la vamos a ver rápidamente, y hablamos de que tenemos unas etapas básicas, y estas etapas básicas pues vamos a identificarla como confianza versus madurez, confianza básica versus desconfianza básica. Erikson lo que habla es de dos etapas que son contrarias, ¿cierto? Dos estadios que son contrarios, en donde el niño va a chocar entre ellos, pero va a salir adelante con estos, superando cada una de estas etapas, ¿cierto? Entonces habla de la confianza y esto está muy relacionado, por ejemplo, él habla de un evento importante que es la alimentación y pues va de los 12 a los 18 meses.
Más adelante vamos a encontrar la autonomía versus la vergüenza y la duda, donde los niños empiezan a identificarse, van a saber qué pueden hacer ellos solos y en qué necesitan ayuda, que es de los 18 a los 3 años, de los 18 meses a los 3 años, y encontramos o evidenciamos el control del interés. Encontramos una etapa de la iniciativa versus la culpa, o sea, yo puedo realizar actividades, ¿cierto?, de forma independiente, yo solito, que pueden ser muy creativas y se me ocurre algo y después la culpa donde empezamos a regañar al niño y a decirle, no, pero ¿por qué hiciste esto? Es que hiciste un daño. Y pues es que los niños son curiosos, ¿cierto? Vamos a encontrar que esto se encuentra de los 3 a los 6 años y es una etapa de independencia, donde el niño ya encuentra sus propias actividades para jugar, para realizar, sin sentirse culpable por las cosas que esté realizando, porque a veces los niños, pues, en su inquietud, ¿cierto? Van a buscar qué quieren hacer, cómo se van a acercar a estos objetos, cómo se van a acercar a estas cosas, y pues ya empieza la parte de la independencia. Encontramos una etapa de laboriosidad versus inferioridad y es la relación que tenemos entre las actividades que yo estoy realizando en la escuela, que es de los 6 a los 12 años, y el no ser capaz de cumplir con estas actividades, a sentirme menos que mis compañeros porque no logro estas actividades, entonces me siento inferior. Y ahí es muy importante que nosotros intervengamos, sí, realicemos una intervención con nuestros docentes de cómo estamos generando estos refuerzos y estos castigos, llamándolos de una forma muy conductual, pues, digamos, por ejemplo, refuerzo en el sentido de que cómo le estoy expresando yo a mi estudiante que lo está haciendo bien, ¿cierto? Sin hacer quedar mal a los demás, ¿cierto? Generalmente, ¿qué es lo que pasa? Como, ay, no, vamos a leer las calificaciones de todos. La mejor calificación es la de Pedro y la peor calificación fue la de Juana. Entonces Juana se va a sentir muy mal porque es la última de la lista, porque le fue muy mal en esas actividades. Entonces, este tipo de situaciones generan que algunos se sientan muy bien porque estoy logrando las metas y otros se sientan menos porque no logro alcanzar los niveles adecuados que me pide el sistema educativo. Entonces es importante que tengamos en cuenta, bueno, cómo estamos generando esas actividades, lo mismo pasa en casa. O sea, situaciones que se generan en casa que pueden generar inferioridad en los niños, comentarios que se le hacen, pero es porque tú no entiendes, porque siempre que yo te digo algo, tú no entiendes lo que estoy haciendo, o no, es que yo llego muy cansado de trabajar y tú, ¿por qué no puedes hacer la tarea solo o sola? O porque tú no, si lo único que tú tienes que hacer es estudiar, ¿por qué no estás estudiando? Porque no entiendes lo que te están diciendo. Ese tipo de comentarios hieren mucho a los niños porque los hacen sentir inferiores, los hacen sentir mal con su aprendizaje, como que están haciendo las cosas mal. Entonces, algo que también pasa mucho, entonces que el niño se le explica una y otra vez, pero nosotros siempre explicamos de la misma manera. Al explicar siempre las cosas de la misma manera, pues el niño no lo va a entender, así yo lo expliqué 20 veces, debo cambiar la estrategia de cómo estoy explicando las cosas. Porque muchas veces el problema no puede ser el niño, es la forma como él está aprendiendo, su propio estilo de aprendizaje. Entonces, por eso la metodología Montessori es tan bonita, porque a través del juego identificamos diferentes formas de aprender. Eh, Otra etapa que encontramos es la identidad versus la confusión de roles, ¿cierto? Entonces, acá entramos a ver lo que mencionábamos anteriormente de la adolescencia, y es cómo las relaciones con los pares influyen entre quién soy yo y qué es lo que debo hacer en mi rol en la vida, como estudiante, como hijo, como, no sé, como tío, por ejemplo, como hermano. Sucede mucho en familias donde las o los hermanos mayores tienen que cuidar a los pequeños, entonces su rol realmente es ser hijo o yo estoy ayudando a educar a mis hermanos. Entonces ahí viene esa confusión de los roles porque pues entonces yo como hermana mayor, yo no tengo que volverme a mi casa porque yo soy la hermana mayor y tengo que cuidar de mis hermanitos, pero pues es una adolescente, o sea, no debería estar cuidando a sus hermanitos, sin embargo es una acción de apoyo en el hogar y lo vamos a encontrar muchas veces que esto sucede. También encontramos ya en una edad más adulta, más temprana, la intimidad versus el aislamiento y acá hablamos mucho de las relaciones amorosas y es de identificar, por ejemplo, quiero quedarme solo, quiero formar una familia y viene pues esta etapa de lo social. Puede pasar, ¿cierto? En esta etapa, en esta adultez temprana, hay que encontrar, pasa mucho, compañeros de colegio que ya se han casado, que han tenido hijos,
que han formado una familia y las personas que están solteras quedan como, bueno, pero ¿por qué tan rápido? Porque a esta edad tú ya tienes hijos, ya te has casado, si yo no quiero hacerlo. Entonces viene ese choque entre, bueno, me voy a quedar solo, voy a ser una persona soltera o quiero formar mi familia. Entonces empiezan a generar ese tipo de decisiones. Eh, Vamos a encontrar una etapa en la adultez media, que es la generatividad versus el estancamiento. Y esta es una donde encontramos que, bueno, yo trabajo, yo soy una persona de 40, 50 años, donde trabajo, tengo una estabilidad económica, pero bueno, ¿qué más estoy haciendo de mi vida? Y generalmente en esta etapa viene la crisis de los 40, la normalmente conocida crisis de los 40, y es una crisis donde empezamos a ser muy existenciales de lo que estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto y demás. Digamos que esto lo hablamos más que todo para identificar esas relaciones que hay entre los papás y los niños, porque también debemos entender cómo son los papás, con qué papás estamos tratando, qué edades tienen y cómo socialmente se ven en este momento de su vida. Entonces, en esta parte de la generatividad y el estancamiento, pues vamos a encontrar que se generan muchos choques entre, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar acá, voy a comprar una casa, me voy a comprar un carro, tengo que cuidar a mis hijos si ya los tengo, si no tengo hijos, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, empezamos a identificar toda esta crisis de la adultez media y pues cómo se va a resolver, ¿cierto? Y pues ya la adultez tardía viene la integridad del yo versus la desesperación. Y acá viene una reflexión sobre la propia vida y la aceptación de esta, y es una evaluación que Erickson afirma que es una evaluación que nosotros hacemos de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hago una evaluación de todas las decisiones que he tomado, por qué las he tomado, y pues esto también eh, empieza a generar una aceptación de esa vida o una desesperación de, bueno, ¿qué he hecho con mi vida? No he hecho nada, tengo que empezar ahora o ya es el final de mi vida y no pasa nada. Entonces, muchas veces vamos a encontrar que hay abuelas, sí, abuelas o abuelos que están criando a sus propios nietos y se encuentran en esta adultez tardía. Entonces, muchos abuelos o muchos papás, sí, muchos abuelos o muchos papás se encuentran en esta edad porque vamos a encontrar que hay papás que a veces son abuelos de sus hijos, son muy mayores, ¿cierto? Les llevan casi 40 años a sus hijos. Y le dicen, bueno, es que yo ya tengo 60 años, 65 años, ¿qué va a ser de mi nieto? ¿Qué va a ser de mi hijo cuando yo ya no esté? Entonces, el generar esa incertidumbre, pues a ellos también como papás o como abuelos, pues les va a afectar mucho dentro de lo que van a, a pensar a futuro de sus nietos, de sus hijos. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas etapas que vemos muy rápidamente, pero que también son muy importantes. O sea, que espero que puedan profundizar sobre estas etapas de Erickson porque explican mucho desde lo social, complementando la teoría que veíamos anteriormente. Explican, de Bronfenbrenner explican también muchos de los procesos que nosotros vivimos a lo largo de la vida. Entonces, háganle una revisada. Virginia Woolf tiene muy bien detallado, muy bien explicado este proceso. Ya llegamos a lo que veníamos nosotros en este módulo y es el proceso evaluativo. Recordarles, estos ámbitos que vimos anteriormente, no es porque digamos que no sean relevantes, esto es muy relevante para el proceso evaluativo que nosotros vamos a hacer. Debemos identificar en qué proceso se encuentra nuestro niño a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel físico, porque estos tres componentes son los que van a orientar el proceso que nosotros vamos a realizar y debemos tener claridad. Bueno, ¿qué dice la teoría? ¿Cómo debería estar el niño en este momento? ¿Qué debería estar haciendo? Cómo debería ser su proceso cognitivo y cuál es el proceso evaluativo que yo voy a hacer, ¿cierto? Entonces voy a identificar, bueno, en una visita inicial voy a hacer una entrevista o voy a hablar con el docente, voy a mirar la revisión que me hacen a mí generalmente. Cuando los casos llegan a nosotros, llegan a través de una revisión que nos hacen los docentes, que son los que hacen una observación de primera mano. A veces nosotros también dentro de, por ejemplo, actividades que hagamos a nivel grupal podemos identificar algunos casos. Generalmente cuando lo hacemos en actividades por ejemplo, de educación sexual, vamos a evidenciar algunos casos. Cuando hacemos escuelas para padres hay algunos casos que pueden ser específicos dentro del proceso y que debemos hacer un proceso de acompañamiento. ¿Quiénes intervienen en la evaluación? Inicialmente los estudiantes.
sea, nosotros debemos hacer un contacto inicial con el estudiante donde le preguntemos cómo está, bueno, cómo se siente él frente a esa situación y qué es lo que está pasando. Los docentes, quienes son los que nos remiten generalmente, y los padres y madres. Muchas veces nosotros también hacemos estos procesos acompañados de la coordinación académica o la coordinación de convivencia, dependiendo de lo que haya en el colegio, donde se realizan pues estos acompañamientos a los niños de frente a la situación y qué es lo que está pasando y las entrevistas que vayamos a realizar. Vamos a encontrar que tenemos diferentes estrategias de evaluación, como les mencionaba al inicio, pues vamos a encontrar que podemos hacer pruebas aplicadas. Estas pruebas, vamos a encontrar muchas pruebas desde diferentes enfoques, ¿cierto? Que ya lo veíamos, desde un enfoque, por ejemplo, psicodinámico, desde un enfoque conductual, desde un enfoque cognitivo-conductual, desde un enfoque humanista. Entonces debemos identificar, bueno, cuál es el enfoque que nosotros vamos a utilizar y cómo estas pruebas aplicadas, que generalmente cuando hablamos de pruebas aplicadas son desde un enfoque muy conductual, pero pueden ser algunas pruebas proyectivas, como la figura humana y demás, que también tenemos algunos cursos de esto en el Centro Psicológico Íntegra. Entonces, ¿cuáles pruebas aplicadas son las que vamos a utilizar? Por ejemplo, estamos haciendo una actividad de orientación vocacional, entonces debemos utilizar pruebas aplicadas de orientación vocacional. Si estamos hablando también de parte de identidad del niño, de cómo se siente, entonces a través de estas pruebas. Ya encontramos también pues otras pruebas que pueden ser pruebas de autoestima, pruebas de inteligencia emocional, de inteligencias múltiples, que nos permitan a nosotros hacer una evaluación más adecuada frente a lo que está pasando acá. Lo otro, las observaciones. Podemos hacer observaciones directas o observaciones indirectas, ¿cierto? Entonces, una observación indirecta que podemos hacer es a través de preguntas que hagamos a los docentes, cómo se vive en la clase, cómo se comporta con los otros profesores, bueno, este tipo de observación. O ya podemos establecer, como les mencionaba antes, una actividad de juego donde el niño esté realizando alguna actividad y pues podemos identificar qué es lo que está pasando. Podemos tener, por ejemplo, muñecos dentro del salón de clase, dentro de la consulta que nosotros vayamos a realizar. ¿Para qué? Para que, bueno, vamos a jugar a que esta muñeca es el papá, la mamá y este muñeco es tu papá. Entonces vamos a ver cómo es la relación de ellos dos y este otro muñeco es la niña, ¿cierto? O bueno, dibuja tal cosa. Entonces, bueno, cómo es el comportamiento de ese niño y qué observaciones nosotros podemos hacer. Las entrevistas, nuevamente, entrevistas que hagamos a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia, cómo es el comportamiento del niño en casa, en el colegio. Y pues estas entrevistas nos van a permitir a nosotros obtener toda la información desde cada uno de los puntos de vista. Y por último, digamos que estas tres primeras que nosotros hablamos son pues los procesos normales que nosotros podemos manejar en psicología, ¿cierto? Los conocemos, nosotros como psicólogos los manejamos y pues son estrategias que se usan generalmente como estrategias de obtención de información. En este último aspecto, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, es la revisión de cuadernos y observadores. ¿Por qué los cuadernos y los observadores? Esto permite que nosotros podamos identificar aspectos del niño de presentación, de identificación, de fechas, de, bueno, cómo está organizada esa información que el niño lleva, por ejemplo, si estamos viendo un proceso de lectoescritura, si se está remitiendo a que el niño no hace tareas, entonces, bueno, vamos a identificar en ese cuaderno qué es lo que está haciendo el niño. Entonces, muéstrame tu cuaderno, muéstrame qué has hecho, etcétera, etcétera. Entonces, ya entrando a hablar en materia de la revisión de cuadernos de observadores, vamos a identificar 5 aspectos esenciales. Uno son los aspectos formales. Acá nos vamos a hablar más de los observadores, más que de los cuadernos. O sea, en los cuadernos del niño nosotros podemos identificar el orden, bueno, qué tanto tiempo le dedica el niño a ese cuaderno. Acá lo vemos, la responsabilidad. Entonces vamos a tener unos aspectos que son formales también dentro de ese proceso de por ejemplo, los observadores. Entonces, si hay identificación de esto, si hay fechas, si usa fotocopias, si hay hojas en blanco, si se organiza bien este observador. Dentro de los cuadernos podemos mirar el tipo de letras, si está tachado, borrado,
Si, por ejemplo, en el observador podemos ver, por ejemplo, algunas inferencias que haya hecho el docente, que haya hecho la observación, todos los docentes pueden utilizar el observador frente al alumno. Dedicación, responsabilidad, organización, orden, descuido, si hay psicometricidad fina. Entonces, bueno, ¿cuál es la observación y la inferencia que hay del niño? ¿Cuáles son los contenidos? Ya en un segundo aspecto vamos a ver los contenidos. Entonces, ¿cuál es el nivel según la edad y cuáles son las habilidades cognitivas que se están evidenciando? ¿Cierto? Vamos a ver si hay una integración de las tareas, si el niño tiene producciones propias, por ejemplo, en los cuadernos, si hay producciones sobre textos, narraciones, oraciones, resolución de problemas, cuestionarios. Digamos que en las inferencias que hacen del alumno se deben hacer según el nivel de edad y según las habilidades cognitivas, si hay creatividad, si hay expresividad, si hay manejo de la información, si hay desorden en las ideas, bueno, todo ese tipo de aspectos. Algo que podemos identificar también en los observadores son algunas inferencias que podemos hacer de los docentes, y es los criterios pedagógicos que ha utilizado para diligenciar ese observador. Muchas veces el observador del alumno en los colegios se utiliza como un castigo. Entonces, no, si tú no haces la tarea, voy a anotarte en el observador. Si tú no haces tal cosa, voy a anotarte en el observador. Entonces, es un castigo para el niño tener que utilizar el observador, ¿cierto? Acá también vemos aspectos como la planeación curricular y pues la presentación de los temas que haya hecho el docente. Entonces, en la presentación de los temas lo vemos más relacionadas con cómo el niño lleva su cuaderno y cómo el docente hace su presentación de los temas. Generalmente en algunos colegios de educación tradicional vamos a encontrar que al principio pues se anotan las unidades temáticas, los logros, y el niño tiene anotado en el cuaderno qué es lo que va a ver y en la organización de esos logros y lo que va a hacer durante el periodo académico o el año académico, dependiendo del docente. Las actividades, entonces vamos a encontrar dentro de esas actividades de lo que vamos a evaluar, vamos a identificar qué actividades se han hecho, si han sido actividades escritas, orales, individuales, grupales, experiencias que sean memorísticas, manuales, tareas que se hayan dejado para el hogar. Y generalmente esto está relacionado con el docente más que con el niño. ¿Por qué? Porque en estas, cuando se planea una actividad, pues debemos tener unos objetivos claros, una metodología para enseñar, unas estrategias didácticas, los materiales, la enseñanza, si fue rígida, flexible, cómo se distribuyó el tiempo, el nivel de exigencia que hay en esa actividad, si es acorde con lo que está haciendo el niño. ¿Por qué? Porque recuerden que acá no solo vamos a evaluar lo que está haciendo el niño, sino lo que estamos haciendo nosotros o lo que está haciendo la institución para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo estoy enseñando yo y qué está aprendiendo el niño? ¿Qué necesita el niño para aprender? Y si yo voy acorde a esas necesidades. Vamos a encontrar que hay algunos tipos de errores que encontramos dentro de los cuadernos y los observadores. Y pues si es, por ejemplo, ¿qué errores ha tenido el niño? Si han sido conceptuales, de construcción, sistemáticos, si fue algo que se distrajo y escribió otra cosa. Entonces pasa mucho, por ejemplo, que si el niño tiene que transcribir un texto al cuaderno y tiene que copiarlo, está escribiendo, se distrajo y entonces en vez de continuar con esta frase, se saltó una frase, dos frases y continuó con otra parte y después no tiene sentido. Entonces, pues puede ser algo por distracción, si fueron esporádicos, si hace algo numérico, si es por cálculos, y ahí empezamos a identificar desde las inteligencias múltiples que se le facilita al niño qué otras dificultades puede tener. Bueno, acá podemos identificar pues la madurez para el aprendizaje. ¿Qué dificultades del aprendizaje pueden existir en este punto, en este proceso, según el nivel de edad del niño? ¿Qué áreas son conservadas y cuál es el tipo de rendimiento? Y por último, pues vamos a ver la corrección de la evaluación, bueno, la corrección o evaluación, ¿cierto? Que se le ha hecho al niño. Esta también es una inferencia del docente porque vamos a encontrar si es detallista, si es afectuoso, cuál es la retroalimentación que se le está haciendo al niño, cómo se están haciendo esas retroalimentaciones, si es una calificación negativa, cómo califica el docente al niño, si valora los logros que ha obtenido el niño, o sea, desde cuando empezó ahorita. Muchas veces nosotros esperamos que todos los niños vayan a la par y pues esto
no es así, o sea, cada uno va a su ritmo y su estilo de aprendizaje. Y pues si la evaluación está orientada solo a la respuesta correcta o al proceso, por ejemplo, en actividades como en materias como las matemáticas, entonces pues vamos a encontrar si esto demuestra un alto interés o un poco interés en el niño, en el proceso, o si solo se relaciona con la respuesta. Y toda esta información la podemos sacar a partir de los observadores y los cuadernos y el acompañamiento que nosotros hagamos, el acompañamiento que nosotros hagamos dentro de todo este proceso. Entonces recordemos que no solo es esta revisión de cuadernos, sino también vamos a encontrar todo lo que es en este proceso evaluativo, todo lo que está relacionado pues, con el niño, con sus aspectos sociales, sus aspectos académicos, debemos identificar hacia dónde vamos a orientar nuestro proceso evaluativo. Por ejemplo, si nos hicieron una revisión porque el niño ha tenido problemas académicos, es necesario que utilicemos este proceso de revisión de cuadernos y revisión de observadores, porque vamos a identificar cómo ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que si es un problema actitudinal, debemos hacer unas entrevistas, unas pruebas, y es muy importante que tengamos en cuenta a los padres de familia y a los docentes dentro del proceso que vayamos a realizar. No solamente con los niños, sino también con los padres de familia. ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué estamos haciendo en casa? ¿Y cuál es el apoyo que obtiene la institución de los padres de familia? Entonces, durante este proceso de evaluación es muy importante que tengamos en cuenta que hay diferentes aspectos que nosotros debemos discriminar para poder realizar un buen diagnóstico y una posible, si es el caso, remisión a otras instituciones, que lo vamos a ver con las activaciones de las rutas y las diferentes intervenciones que vamos a realizar. Hasta acá finaliza nuestro módulo de procesos evaluativos. Espero que nos hayan acompañado durante todo este tiempo, que las dudas e inquietudes que ustedes tengan frente a los procesos, actividades que podamos realizar y recomendaciones son muy bienvenidas dentro del proceso que realizamos de Centro Psicológico Íntegra, y agradecemos mucho su atención en este módulo y que tengan una feliz semana.